A diferencia de lo que ocurría en el continente, el mayor peligro al que se enfrentaban los reyes bretones luego de la partida de las legiones romanas no era tanto los germanos, sino fundamentalmente pictos y escotos provenientes de la actual Escocia. Es por esto que los diferentes jefes celtas, como Vortigerno, se vieron obligados a llamar en su ayuda a contingentes germanos, los cuales estaban formados principalmente por anglos, sajones y jutos. Hacia el siglo V, estas tribus se instalan en las regiones orientales de Britania, mientras que los bretones lograron mantener el control sobre el resto de Britania. Sin embargo, hacia finales del siglo VI y durante el siglo VII, los anglosajones avanzaron hacia el sur y el oeste, empujando a la población celta hacia el oeste y al norte del muro de Adriano. Los anglosajones se dividirán en diversos reinos liderados por un jefe militar. Así, irán surgiendo diversos reinos, que se los conoce como la heptarquía anglosajona. Estos 7 reinos eran Northumbria, al norte, Mercia y Wessex, al oeste, East Anglia, al este, y Essex, Kent y Sussex al suroeste. El concepto de heptarquía comenzó a ser utilizado para describir el periodo de la historia de Inglaterra que va del año 500, tras la invasión de la isla por bandas de jutos, anglos y sajones, al 850 aproximadamente, cuando Eberto de Wessex quedó como único señor. A menudo se llama a este periodo Edad Oscura. Aunque el término heptarquía sugiere la existencia de 7 reinos, esta cantidad fue variando con el tiempo, en la medida de que sus reyes intentaban imponer su supremacía sobre el resto de los reinos. Kent, fundado en 449, fue el primer reino anglosajón en establecerse. Su primer gobernante fue Hengist, que reinó Kent entre los años 449 a 488. Hengist y su hermano Horsa fueron invitados a las islas británicas como mercenarios por el rey celta, Vortigerno. Ambos llevaron a cabo una exitosa campaña contra los pictos en nombre de Vortigerno antes de abandonar a su antiguo empleador. Luego comenzaron a tomar tierras de los celtas en el sureste de Inglaterra. Horsa murió en batalla y según la crónica anglosajona, Hengist y su hijo Oisc tomaron el control del reino. Durante el reinado de Etelberto I, el Santo, el reino llega a su apogeo, ejerciendo cierto control sobre sus vecinos. Etelberto se convirtió al cristianismo alrededor del año 600. Tras su muerte, heredó el reino su hijo Eadbaldo, que todavía era pagano, y tomó represalias hacia los cristianos. En el año 624, Eadbaldo se convierte al cristianismo católico, por motivos que se desconocen, lo que llevó a la conversión definitiva del reino. Para mediados del siglo VII, el poder de Kent disminuyó a medida que crecía el de Mercia y Northumbria, y para finales del siglo VII, Kent fue dominado gradualmente por Mercia. El reino de Sussex fue uno de los reinos más antiguos que formaron la heptarquía. Su primer gobernante fue Aelle, quien dirigió una invasión de la zona en 477 y estableció su base en Pevensey. Se dice que mató a muchos de los celtas británicos. Después de 491, la historia escrita de Sussex queda en blanco hasta 607, cuando los anales informan que Ceolwulf de Wessex luchó contra los sajones del sur, quienes buscaron asegurar su independencia mediante una alianza con Mercia. La alianza entre Mercia y los sajones del sur fue sellada aún más por Eiteluel, rey de Sussex, recibiendo el bautismo en la iglesia cristiana a través de la corte de Mercia. Hacia fines de siglo, el reino es atacado por el príncipe Ceolwulf de Wessex. Este último fue finalmente expulsado. En 686, los sajones del sur atacaron al rey de Kent en favor del sobrino de este, que luego se convertiría en rey de Kent, pero no pueden evitar que Ceolwulf ocupe Sussex. De los últimos reyes del reino se tiene poco conocimiento, excepto de cartas ocasionales. La existencia independiente del reino de Sussex llegó a su fin a principios de 770, cuando el rey Offa de Mercia conquistó el territorio. La región del Essex fue colonizada por los sajones desde alrededor del año 500, siendo el reino fundado por Ascuin, al que se le da una fecha de 527 para el inicio de su reinado. El reino se reconvirtió al cristianismo bajo Sigeberto II a mediados del siglo VII, pero Essex volvió al paganismo en 660 con la ascensión del rey pagano Suitelm. Él mismo se convirtió en 662, pero murió 2 años más tarde. Le sucedieron sus 2 hijos, pero el ataque de una plaga hizo que Sigeer y su gente se retractaran de su cristianismo y Essex volvió al paganismo por tercera vez. Luego de una serie de vaivenes entre los bandos paganos y cristianos del reino, Essex es definitivamente controlado por el reino de Mercia a principios del siglo IX.
El reino de Wessex fue fundado por Cerdic y su hijo o nieto Cynric, quienes llegaron a Britania en 494 o 495 y se convirtieron en reyes en 500 o 519. Cynric se convirtió en el gobernante de Wessex después de la muerte de Cerdic en 534 y reinó durante 26 años. Se presume que Ciaulen, que sucedió a Cynric alrededor del año 581, era su hijo. Es en el reinado de Cynhils cuando se produce el primer evento en la historia de Sajonia Occidental que se puede fechar con certeza. Se trata del bautismo del mismo Cynhils, que ocurrió a finales de la década de 630, quizás en 640. Esta fue la primera conversión al cristianismo por parte de un rey sajón occidental, pero esta no fue acompañada por la conversión inmediata del reino, pues su sucesor, Cenuel, que llegó al trono alrededor del 642, fue un pagano en su ascenso, aunque años después terminaría por bautizarse y el cristianismo se establecería definitivamente en Wessex. Durante su reinado, Mercia atacó y gobernó Wessex por 3 años. Cuando Cenuel murió, fue sucedido por Sigismund, la única mujer gobernante de Wessex que reinó durante un año. Para 685 ascendía al trono Keiduala, quien junto a su hijo In, recuperaron territorios perdidos ante Mercia. Durante el siglo VIII, Wessex fue eclipsado por Mercia, cuyo poder estaba entonces en su apogeo, y los reyes sajones occidentales pueden haber reconocido en ocasiones el señorío de Mercia. Sin embargo, pudieron evitar el control más sustancial que Mercia ejercía sobre los reinos más pequeños. La fortuna de Wessex cambiaría en 802, con el ascenso de Eberto al trono de Wessex. Northumbria fue uno de los reinos más importantes de la Inglaterra anglosajona. El reino se formó a partir de la unión de dos estados originalmente independientes, Bernicia, en la costa de Northumberland, y Deira, que se encuentra al sur de ella. Northumbria nació cuando Etelfrido, gobernante de Bernicia, ganó el control de Deira. El nombre con el que estos dos países fueron conocidos, cuando finalmente se unieron, pudo haber sido acuñado por Beda y popularizado a través de su historia eclesiástica del pueblo inglés. Etelfrido, al unificar los reinos, expulsó del mismo a Edwin, quien se dirigió al reino de Mercia y luego a East Anglia, después de la derrota de Mercia ante Etelfrido en 615. El rey Etelfrido derrotó a los galeses en la batalla de Chester y se apoderó de Cumbria, poniéndola firmemente bajo el dominio de Northumbria. A la muerte de Etelfrido, a manos del rey de la Anglia Oriental, Edwin ocupó el trono de Northumbria. Oswald, hijo de Etelfrido, huyó del reino. Edwin, quien gobernó desde aproximadamente 616 hasta 633, cuando fue muerto en batalla ante Penda, fue uno de los últimos reyes de la línea de Deira en reinar sobre toda Northumbria y el primero en ser bautizado. Fue sucedido por Oswald de Bernicia, cuyo reinado duró de 634 a 642, quien finalmente logró que la fusión de ambos reinos fuera más permanente. A su muerte, el reino se dividió, pero Oswy, hijo de Oswald, finalmente unificó Northumbria en 651. En 655, estalla un nuevo conflicto entre Mercia y Northumbria y en noviembre de 655, los mercianos y sus aliados galeses fueron derrotados en una batalla. El rey Oswy murió en 669 y fue sucedido por su hijo Ecgfrido, quien hizo una incursión militar en Irlanda, donde halló la muerte en 685. A su muerte, se sucedieron una serie de reyes débiles, en donde el gobierno del reino fue muy inestable. Entre 735 y 802 se sucedieron 10 reyes en total. En el año 829, Northumbria se sometió a Eberto de Wessex. Los anglos se establecieron primero en el norte de East Anglia. Ufa fundó el reino de East Anglia alrededor de 575 como resultado de la unión de la gente del norte y del sur. Reiduol fue el primer rey de Anglia Oriental en ser bautizado, además de marcar el cenit del reino, pero sobre él se sabe muy poco. A su muerte, alrededor de 624, fue sucedido por su hijo Orpol, quien poco después se convirtió al paganismo bajo la influencia de Edwin de Northumbria. Después de 3 años bajo el paganismo, el cristianismo prevaleció con el ascenso del hermano de Orpol, Sigbert, que había sido bautizado durante su exilio en Francia. Durante gran parte del siglo VIII, East Anglia fue eclipsada por la hegemonía de Mercia, hasta que, en 794, el rey Offa de Mercia hizo ejecutar al rey anglicano oriental Ethelberto y se hizo con el control del reino. Uno de los reinos más poderosos de la Inglaterra anglosajona fue el de Mercia, que mantuvo una posición de dominio durante gran parte del período comprendido entre mediados del siglo VII y principios del IX. El reino fue fundado por el rey semi-legendario Icel a principio del siglo VI.
La primera persona nombrada en cualquier registro como rey de Mercia es Críoda, quien se decía ser bisnieto de Icel y accedió al trono en 584. El primer rey de Mercia del que se sabe algo fue Penda, que se hizo dominante en todo el sur de Inglaterra y quien además fue el último rey pagano de Mercia, ya que su hijo y sucesor, Pida, se convirtió al cristianismo en 656. Wulfir y Aethelred, también hijos de Penda, mantuvieron la tradición de la beligerancia merciana, pero fue bajo el reinado de Etelbaldo, quien gobernó entre 716 y 757, y quien se hizo con el control de Londres, y el de su primo Offa, cuyo reinado duró hasta 796, cuando el reino alcanzó su cenit. Después de la muerte de Offa, Mercia declinó gradualmente ante el creciente poder de Wessex.